Me llamo Stefano Marconi. Si buscas ese nombre en Internet, probablemente encuentres artículos de Forbes, Entrevistas en Bloomberg, fotografías mías estrechando la mano de presidentes y primeros ministros. Durante años fui lo que la gente llama un tiburón de los negocios. A los 42 años era dueño de una de las empresas de tecnología más grandes de Europa, con sede principal en Turín. Tenía mansiones en 3 países, autos que costaban más que casas, yates amarrados en puertos donde la gente normal ni siquiera puede entrar. Mis cuentas bancarias tenían tantos ceros que parecían números de teléfono. ¿Y sabes qué pensaba yo de todo eso? Que lo había logrado por puro mérito, por inteligencia, por ser más astuto que los demás. Yo me crié en un barrio humilde de las afueras de Turín. Mi padre era mecánico, mis manos olían a grasa cuando era niño porque lo ayudaba en el taller. No teníamos nada. Recuerdo ver a mi madre llorando en la cocina porque no alcanzaba el dinero para la comida del mes. Recuerdo la vergüenza de ir a la escuela con los zapatos rotos, mientras los otros niños se burlaban. Desde muy chico me prometí a mí mismo que nunca, nunca más iba a ser pobre. Que iba a tener tanto dinero que nadie pudiera hacerme sentir pequeño otra vez. Estudié como un desesperado, becas, trabajos nocturnos, lo que fuera. Me recibí de ingeniero en sistemas con las mejores calificaciones de mi generación. A los 25 años fundé mi primera startup tecnológica. A los 30 la vendí por 15 millones de euros. A los 35 creé la empresa que me haría realmente rico, una plataforma de software empresarial que hoy usan compañías en 40 países. El dinero empezó a llegar en cantidades obscenas. Y con el dinero vino el poder. Y con el poder vino algo más peligroso: la convicción absoluta de que yo controlaba mi destino. Desarrollé una filosofía muy simple que guiaba cada decisión de mi vida: el dinero lo resuelve todo. No existe problema que una cuenta bancaria gorda no pueda solucionar. ¿Contratos complicados? ¿Contratas mejores abogados? ¿Competencia desleal? ¿Compras a la competencia? ¿Enfermedad? Pagas los mejores médicos del mundo. Incluso las relaciones humanas, pensaba yo, podían comprarse de alguna forma. Lealtad, respeto, hasta el amor, todo tenía un precio si sabías negociar correctamente. Era una visión fría, lo sé, pero era mi verdad. Mi Biblia no estaba en ninguna iglesia, estaba en mi oficina, en los balances trimestrales, en las cifras que crecían y crecían sin parar. Dios, por favor. Eso era para gente débil, para los que necesitaban un consuelo imaginario porque no podían resolver sus problemas por sí mismos. Yo no rezaba, yo actuaba. Mientras otros perdían el tiempo de rodillas en las iglesias, yo estaba cerrando acuerdos millonarios. Los domingos, cuando las familias iban a misa, yo estaba en mi oficina planeando la siguiente adquisición. Me casé con Juliana cuando tenía 34 años. Una mujer hermosa, de buena familia, pero si soy honesto, hasta ese matrimonio fue estratégico. Ella venía de círculos empresariales que me convenía conocer. Tuvimos a Beatriz un año después y ella fue. Ella fue lo único en mi vida que no calculé, lo único que no planeé como una transacción comercial. Beatriz nació en 2000, el primer año del nuevo milenio, y cuando la tuve en brazos por primera vez en el hospital, algo extraño me pasó. Por un momento, por un segundo brevísimo, sentí que existía algo más importante que el dinero, pero ese sentimiento se evaporó rápido. Volví al trabajo 3 días después de su nacimiento. Juliana se encargaba de todo lo relacionado con la niña. Yo proveía, eso era mi rol. Pagué la mejor niñera, la mejor escuela privada, los mejores juguetes importados. Amor, tiempo, presencia, eso lo dejaba para los padres comunes. Yo tenía un imperio que construir. Los primeros años de Beatriz fueron una nebulosa para mí. Estaba tan ocupado expandiendo la empresa, abriendo oficinas en Londres, París, Berlín, que apenas la veía. Llegaba a casa cuando ya estaba dormida. Me iba antes de que despertara.
Juliana se quejaba, decía que Beatrice preguntaba por mí, que quería que jugara con ella. Yo le daba dinero para que la llevara de viaje, para que le comprara lo que quisiera. Creía, genuinamente creía, que estaba siendo un buen padre. Proveer era amar, según mi ecuación. Marzo de 2006 cambió todo. Beatrice tenía 6 años recién cumplidos, era una niña preciosa, con rizos castaños y ojos grandes que brillaban cuando sonreía. Ese mes, un martes por la tarde, recibí una llamada de Juliana que me congeló la sangre. Beatrice había tenido una convulsión en la escuela. La encontraron en el baño, inconsciente, temblando violentamente. La llevaron de urgencia al hospital. Yo salí de una reunión con inversionistas japoneses, dejé todo tirado y manejé como loco hasta el hospital pediátrico de Turín. Cuando llegué, Beatriz ya estaba estable, pero los médicos tenían esa mirada que te dice que algo muy malo está pasando. Nos pidieron que esperáramos los resultados de unos estudios. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación del hospital viendo a mi hija dormir, conectada a cables y monitores, y por primera vez en años sentí algo parecido al miedo real. No el miedo a perder dinero o un contrato, sino algo más profundo, más primitivo. Los resultados llegaron 2 días después. El neurólogo jefe, el doctor Renzo, nos sentó en su oficina. Era un hombre mayor, con lentes gruesos, y ese aire de quien ha dado malas noticias miles de veces. Señor y señora Marconi, dijo despacio, Beatrice tiene una condición neurológica degenerativa extremadamente rara. Se llama leucoencefalopatía cavitante progresiva. Las palabras sonaban a sentencia de muerte en latín. Es una enfermedad que destruye progresivamente la materia blanca del cerebro. Las convulsiones van a empeorar. Vamos a perder funciones motoras, cognitivas. No existe cura conocida. No existe tratamiento efectivo. Juliana empezó a llorar en silencio, esas lágrimas que caen sin sonido porque el dolor es demasiado grande para hacer ruido. Yo me quedé paralizado, procesando. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz mecánica. El doctor suspiró. Es variable. Algunos pacientes viven años con deterioro progresivo, otros meses. Salí de esa oficina y lo primero que hice fue sacar mi teléfono. Llamé a mi asistente. Necesito los nombres de los 10 mejores neurólogos pediátricos del mundo. Ahora, no me importa dónde estén, porque eso era lo que yo hacía. Tiraba dinero al problema hasta que se solucionaba. En las siguientes semanas convertí la búsqueda de la cura en mi nuevo proyecto empresarial. Contraté un equipo de investigadores médicos privados. Pagué consultas con especialistas en Boston, en Zúrich, en Tokio. Traje a Beatriz a clínicas experimentales en Alemania, donde probaban terapias genéticas que ni siquiera estaban aprobadas. Gasté cientos de miles de euros en cada intento. Cada doctor decía lo mismo con diferentes palabras. Lo sentimos, señor Marconi, pero esta enfermedad es incurable. Pero yo no aceptaba el no como respuesta. Nunca lo había aceptado en los negocios. No iba a aceptarlo ahora. Seguí buscando, seguí gastando. 1 millón de euros, 2 millones. ¿Qué importaba? Yo tenía el dinero, tenía que haber una solución. Siempre había una solución si pagabas suficiente. Volé con Beatriz a Houston, a una clínica que prometía resultados revolucionarios con terapia celular. Nada. Fuimos a Suiza, donde un equipo investigaba nanomedicina. Nada. Cada fracaso me enfurecía más. ¿Cómo era posible que con todos mis recursos, con toda mi fortuna, no pudiera resolver esto? Oye, antes de seguir con la historia, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Y si esta historia te está moviendo algo por dentro, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todos ustedes. Beatriz iba empeorando. Las convulsiones se hacían más frecuentes, más violentas. Empezó a perder coordinación en las manos. Se caía sin razón.
Yo la veía deteriorarse día a día y era como ver mi propio fracaso materializado. Todo mi poder, toda mi inteligencia, todo mi maldito dinero no servían para nada. Juliana ya casi no me hablaba. Me culpaba, creo, por no haber estado presente antes, por haber priorizado el trabajo. Y tal vez tenía razón, pero ahora yo estaba ahí, dando todo, movilizando cada recurso posible, y aún así no era suficiente. En abril de 2006 me enteré de una clínica experimental en Milán, asociada con un instituto de investigación suizo. Estaban probando un tratamiento completamente nuevo, basado en modificación de proteínas específicas. No estaba aprobado oficialmente. Los riesgos eran enormes, pero también era la única opción que quedaba. El costo, $500,000 solo para entrar al programa, ni siquiera parpadeé. Firmé el cheque ese mismo día. Llevamos a Beatriz a Milán un lunes de finales de abril. La clínica era ultramoderna, todo vidrio y acero, equipada con tecnología de punta. Me gustaba eso, me hacía sentir que estábamos en el lugar correcto. Los médicos eran jóvenes, brillantes, hablaban de terapias moleculares con un entusiasmo que me daba esperanza. Beatriz se tendría que quedarse internada por lo menos 2 semanas mientras le hacían los estudios previos y empezaban la primera fase del tratamiento. Yo me instalé prácticamente en la clínica. Tenía mi laptop, seguía manejando la empresa desde la sala de espera, desde el cuarto de Beatriz, desde cualquier rincón con wifi. No podía parar de trabajar, era mi forma de mantenerme cuerdo. Si dejaba de trabajar, tenía que enfrentar el miedo, y el miedo era insoportable. Fue en esa sala de espera, un martes por la tarde, donde lo vi por primera vez. Un chico flaco, con un moletón gris gastado que le quedaba grande, sentado en una esquina rezando el rosario. Tendría 14, 15 años, no más. Tenía el pelo castaño medio despeinado y un rostro que llamaba la atención por lo sereno que era. En un lugar lleno de padres angustiados, médicos apresurados, niños llorando, este chico estaba ahí, completamente en paz, moviendo las cuentas del rosario entre sus dedos y susurrando oraciones. Me molestó. No sé por qué exactamente, pero me molestó verlo tan tranquilo. ¿Qué sabía él del sufrimiento real? ¿Qué sabía de ver a tu hija morir poco a poco? Ahí estaba, perdiendo el tiempo con supersticiones mientras yo trabajaba en soluciones reales. Volví a mi laptop, respondiendo emails, autorizando presupuestos, haciendo lo que hacía mejor: controlar, planear, ejecutar. Pero el chico seguía ahí cada tarde, siempre en la misma esquina, siempre con su rosario, siempre con esa calma irritante. A veces lo veía caminando por los pasillos del hospital, hablando con otros pacientes, sonriendo, sonriendo. En un hospital de oncología pediátrica, este chico sonreía. Empecé a hacer preguntas. Una enfermera me contó que se llamaba Carlo, que estaba internado en el 3er piso. Leucemia aguda, terminal. Pero es un chico especial, dijo la enfermera con cariño. Siempre está ayudando a otros, rezando con las familias, consolando a los que sufren. Nunca lo he visto quejarse de su propia enfermedad. Pensé que era tonto. Un chico muriendo de cáncer que usa su tiempo ayudando a otros en vez de luchar por su propia vida. Desperdiciar los últimos días en oraciones en vez de aprovechar, viajar, hacer algo que valga la pena. Pero bueno, cada quien con sus ilusiones, pensaba yo. El miércoles de la segunda semana, yo estaba en la sala de espera nuevamente, hablando por teléfono con nuestros abogados en Londres, cerrando un acuerdo complejo que me había estado dando dolores de cabeza. Estaba concentrado, hablando números, cláusulas, plazos. De repente sentí una presencia al lado. Era él, Carlo. Estaba ahí parado esperando a que terminara la llamada, con esa paciencia que solo los muy jóvenes o los muy sabios tienen. Corté la llamada, molesto por la interrupción. ¿Qué quieres, chico?, le dije más brusco de lo necesario. Él me miró con esos ojos tranquilos y dijo: «Señor Marconi, ¿cierto?». Me quedé helado. «¿Cómo sabes mi nombre?». Él sonrió levemente. «Escuché a las enfermeras hablar de usted. Dicen que es muy rico,
que está pagando un tratamiento experimental muy caro para su hija. ¿Y? Respondí a la defensiva. Eso no es asunto tuyo. Pero él no se intimidó. Se sentó en la silla al lado mía sin pedir permiso, como si fuéramos viejos amigos. Su dinero no va a salvarla, dijo con una voz suave pero firme, que me sacudió como una bofetada. Me giré hacia él, la rabia subiéndome por el pecho. ¿Quién diablos te crees que eres para decirme eso? ¿Tú qué sabes? Carlo me miró sin parpadear. Sé que usted ya gastó más de 2 millones de euros buscando la cura, sé que ha viajado por todo el mundo, sé que está desesperado. ¿Cómo sabía eso? La enfermera chismosa, supuse. Y aún así, continuó, la niña sigue empeorando, porque la cura que necesita Beatriz no está a la venta. Está disponible gratis, de rodillas. Me reí, una risa seca, sin humor. Ah, ya veo. Otro fanático religioso que piensa que rezar cura el cáncer. Escúchame bien, chico. El mundo real no funciona con oraciones, funciona con dinero, con ciencia, con acción. Así que, ¿por qué no vuelves a tu esquina y dejas que los adultos resuelvan problemas reales? Esperaba que se ofendiera, que se fuera, pero en cambio me miró con una tristeza profunda en los ojos. Usted cree que tiene control, dijo despacio, pero no lo tiene. Nadie lo tiene realmente. Usted puede comprar tratamientos, puede contratar médicos, puede mover montañas de dinero, pero la vida y la muerte no están en venta, señor Marconi. Dios no acepta cheques. Dios. Escupí la palabra con desprecio. No creo en Dios. Creo en lo que puedo ver, medir, controlar. Carlo asintió como si esperara exactamente esa respuesta. Lo sé, por eso está sufriendo tanto, porque quiere controlar algo que está más allá de su control y eso lo está destruyendo por dentro. Me puse de pie furioso. Mira, no sé qué te pasa, pero no voy a quedarme aquí escuchando sermones de un adolescente enfermo. Tengo cosas que hacer. Empecé a caminar hacia el cuarto de Beatriz, pero su voz me detuvo. Cuando yo me vaya, dijo, y había algo en su tono que me hizo voltear. Usted va a entender. Beatriz va a estar bien, señor Marconi, pero primero usted tiene que soltar el control. Tiene que confiar en algo más grande que su dinero. No le respondí. Seguí caminando, el corazón latiéndome rápido, perturbado de una forma que no entendía. ¿Qué clase de chico habla así? Cuando yo me vaya. Como si ya hubiera aceptado su muerte, como si ya estuviera en paz con eso. Me parecía enfermizo, antinatural. La gente lucha, pelea, se aferra a la vida hasta el último segundo. Esa es la respuesta normal, la respuesta sana. Pero Carlo parecía estar en otro plano completamente diferente. En los días siguientes lo veía por los pasillos, cada vez más delgado, más pálido. La leucemia lo estaba consumiendo rápido, pero seguía sonriendo, seguía rezando con otros pacientes, seguía siendo esa presencia extrañamente luminosa en medio de tanto dolor. Yo lo evitaba. No quería más conversaciones incómodas, más cuestionamientos a mi forma de ver el mundo. Tenía suficiente con Beatriz, quien no respondía al tratamiento experimental. Los médicos empezaban a usar palabras como refractaria y opciones limitadas. El $500,000 se estaba yendo por el drenaje sin resultados. Una noche, cerca de las 10, salí del cuarto de Beatriz para tomar un café en la máquina del pasillo. El hospital estaba silencioso, las luces bajas, solo el sonido de monitores y pasos ocasionales de enfermeras. Vi a Carlos sentado en el suelo del pasillo, recostado contra la pared con los ojos cerrados. Parecía dormido. Me acerqué, no sé por qué, tal vez curiosidad, tal vez algo más. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz sonando extraña en el silencio. Abrió los ojos despacio y sonrió. «Hola, señor Marconi. ¿Sí? Solo descansando un poco. A veces me canso rápido ahora». Se veía terrible, la verdad. Los ojos hundidos, los labios partidos, la piel con ese tono amarillento que tienen los muy enfermos. «¿Por qué no estás en tu cuarto?», le pregunté. «Preferí quedarme aquí. Desde aquí puedo ver la capilla del hospital. Me gusta orar mirando hacia allá, aunque esté cerrada». Me senté a su lado, algo en mí cediendo. «Oye»,
le dije, lo que dijiste el otro día, sobre soltar el control, no lo entiendo. Si no lucho, si no hago todo lo posible, ¿entonces qué? ¿Me rindo? ¿Dejo que mi hija muera sin hacer nada? Carlo me miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su cara joven. No es rendirse, es confiar, es reconocer que hay cosas más grandes que nosotros, que no todo depende de nuestra fuerza o nuestro dinero. Es abrir el corazón a la gracia. Sacudí la cabeza. Hablas como un cura. Él se rió suave. Hablo como alguien que sabe que pronto va a encontrarse con Dios, y le voy a decir, valió la pena todo el sufrimiento, porque me acercó a ti. ¿No le tienes miedo? Pregunté. ¿A la muerte? No, respondió sin dudar. Le tengo miedo a vivir sin amar, a morir sin haber servido. Pero a la muerte en sí. No. Es solo pasar de una habitación a otra, de las manos de mi mamá aquí a las manos de mi mamá del cielo. Me quedé callado sin saber qué decir. Su fe era tan absoluta, tan pura, que me hacía sentir sucio por comparación. Toda mi vida construyendo torres de dinero, y este chico pobre y muriendo tenía algo que yo nunca tuve. Paz. Nos quedamos ahí sentados en silencio un rato largo. Finalmente me levanté. Deberías volver a tu cuarto, Carlo. Necesitas descansar. Él asintió. Usted también, señor Marconi. Y cuando esté en su cuarto junto a Beatriz, inténtelo. Solo una vez. Deje de planear, deje de controlar, solo hable con Dios, aunque no crea, que pierde. Me alejé sin responder, pero sus palabras se quedaron conmigo. Carlo murió un martes de madrugada, en los primeros días de mayo. Me enteré por una enfermera a la mañana siguiente. El chico del tercer piso, Carlo, falleció anoche. Fue muy pacífico, rodeado de su familia, rezando hasta el final. Sentí algo extraño en el pecho, algo entre culpa y tristeza. No lo conocía realmente. Habíamos hablado solo 2 veces, pero su muerte me afectó de una forma que no esperaba. Esa tarde fui a la capilla del hospital. Nunca entraba ahí, pero algo me jaló. Era pequeña, simple, con bancos de madera y una imagen de la Virgen. Me senté en la última fila mirando al frente sin realmente ver nada. Carlo, susurré, sintiéndome ridículo. Dijiste que cuando te fueras yo iba a entender. Pues no entiendo nada. Sigue sin tener sentido para mí. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio de una capilla vacía y el eco de mis propias dudas. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Beatriz empeoró dramáticamente. Las convulsiones ahora eran diarias, a veces varias veces al día. Perdió la capacidad de caminar sin ayuda. Empezó a tener problemas para hablar claramente. Los médicos de la clínica experimental admitieron derrota. El tratamiento no está funcionando. De hecho, parece estar acelerando la degeneración. Necesitamos detenerlo. Otro fracaso, otro 1.000.000 de euros tirado a la basura. Juliana se quebró. La encontré llorando en el baño del hospital, un llanto desesperado que daba miedo escuchar. Se nos está muriendo, Stefano. Nuestra bebé se nos está muriendo y no hay nada que podamos hacer. La abracé, sin palabras de consuelo, porque no las tenía. Tenía dinero, tenía recursos, tenía contactos, pero no tenía esperanza. Voló en médicos de Japón, de Estados Unidos. Pagué fortunas por consultas que duraban media hora y terminaban con el mismo veredicto. Lo sentimos, no hay nada que hacer. Empecé a explorar opciones desesperadas. Tratamientos no probados en China. Curanderos en India que prometían milagros. Clínicas clandestinas en Europa del Este. Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa sin importar el costo o el riesgo, pero cada intento fallaba. La realidad era implacable. Mi hija se estaba muriendo y todo mi poder no significaba nada. El jueves, 3 semanas después de la muerte de Carlo, llegó el momento que había estado temiendo. Beatriz tuvo una crisis masiva, convulsiones tan violentas que tuvieron que sedarla pesadamente. Los médicos hicieron nuevos estudios y los resultados eran devastadores. El cerebro estaba colapsando.
Señor Marconi, me dijo el doctor con voz grave, necesitamos hablar de cuidados paliativos, de hacerla cómoda. Ya no estamos en fase de curación, estamos en fase de de acompañamiento hasta el final. No recuerdo bien lo que pasó después de esa conversación. Sé que salí caminando como zombi del hospital. Sé que terminé en un parque cercano, sentado en una banca, viendo a los niños jugar. Niños sanos, corriendo, riendo, viviendo. Y mi Beatriz, mi pequeña, estaba en un cuarto de hospital esperando morir. La injusticia de todo me aplastaba. Trabajé toda mi vida, fui disciplinado, inteligente, exitoso. Había hecho todo bien según las reglas del mundo, ¿y esto era mi recompensa? ¿Ver a mi hija sufrir? Esa noche, ya tarde, volví al hospital. Juliana estaba dormida en un sillón junto a la cama de Beatriz. Me senté del otro lado tomando la manita de mi hija, tan pequeña, tan frágil. Estaba conectada a tantas máquinas, tantos cables. El monitor mostraba su ritmo cardíaco, sus constantes vitales, números que subían y bajaban, midiendo lo que quedaba de su vida. La miré largo rato, grabando cada detalle de su carita en mi memoria. Sus rizos oscuros sobre la almohada blanca, sus pestañas largas, la curvita de su nariz, tan parecida a la mía. «Perdóname, pequeña», le susurré, aunque estaba sedada y no podía escucharme. «Perdóname por no haber estado ahí antes. Perdóname por creer que el dinero era más importante que el tiempo contigo. Perdóname por ser tan arrogante, por pensar que podía comprarte la salud, como compré todo lo demás. Daría cada euro que tengo por verte correr otra vez, por escuchar tu risa». Cerca de las 10 de la noche algo cambió. Los monitores empezaron a sonar diferente. El ritmo cardíaco se volvió irregular. Una enfermera entró rápido, revisó los aparatos, salió corriendo. Segundos después, llegó el médico de guardia. «Señor Marconi, despierte a su esposa. Están cayendo las constantes». Juliana se despertó de golpe, vio los números en el monitor y se cubrió la boca con las manos. «No, no, no, no», repetía como un mantra desesperado. El cuerpo de Beatriz empezó a convulsionar nuevamente, pero esta vez era diferente, más violento, más caótico. Los médicos entraron en manada, gritando órdenes, preparando medicamentos. «Está en paro», escuchó a alguien gritar. El monitor que marcaba su corazón empezó a mostrar un ritmo errático, saltando salvajemente. Juliana gritaba. Trataba de acercarse a la cama, pero las enfermeras la sujetaban. Yo estaba paralizado, viendo la escena como si fuera una película, incapaz de procesar que esto estaba pasando realmente. «Denle epinefrina, ahora», gritó el doctor. Una enfermera inyectó algo en el suero. Nada. El ritmo seguía cayendo. Otra dosis, otra inyección. Los números en el monitor bajaban, 60, 50, 40. El doctor empezó a hacer compresiones en el pecho de Beatriz, ese movimiento mecánico que todos hemos visto en las películas, pero que en la vida real es brutal, violento, desesperado. Y entonces pasó. El monitor emitió ese sonido que solo escuchas en tus peores pesadillas. Un pitido largo, continuo, interminable. La línea en la pantalla se aplanó completamente. Línea recta, corazón detenido. Mi hija estaba muerta. «No, no, no, no». Juliana colapsó. Yo no podía moverme, no podía respirar. El doctor seguía con las compresiones. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. La enfermera al lado miraba el reloj, contando. Los otros médicos empezaron a intercambiar miradas, esas miradas que dicen lo que nadie quiere decir en voz alta. Demasiado tiempo sin circulación. Incluso si la traían de vuelta, el daño cerebral sería. El doctor se detuvo, se apartó de la cama, respirando pesado, sudando. Me miró con los ojos rojos. «Señor Marconi», dijo con voz quebrada, «ella se fue, lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos». Juliana se derrumbó en el suelo. El sonido que salió de ella era animal, primario, el grito de una madre que acaba de perder a su cría.
Yo me quedé de pie mirando el cuerpo inmóvil de mi hija en esa cama de hospital. 6 años. Solo 6 años le había dado la vida. Y yo, con todos mis millones, con todo mi poder, no había podido darle ni un día más. Las palabras de Carlo volvieron como un eco. Su dinero no va a salvarla. Tenía razón. El maldito chico tenía razón, y yo había sido demasiado arrogante para escucharlo. Mis piernas cedieron, caí de rodillas en el piso frío del hospital, y algo se rompió dentro de mí, algo que había estado conteniendo durante años, décadas. Empecé a llorar. No una lágrima elegante, no el llanto controlado de un ejecutivo. Lloré como no lloraba desde que era niño, con sollozos que me doblaban en dos, con mocos y saliva, y un dolor tan físico que sentía que me estaban arrancando el corazón del pecho, y en ese momento, en ese abismo absoluto de desesperación, donde no me quedaba orgullo ni control, ni planes, ni dinero que valiera algo, hice algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Recé. No sabía ni cómo hacerlo bien, no conocía las palabras correctas, pero junté las manos, miré hacia arriba, hacia el techo del hospital, que quería creer que se conectaba con algo más allá, y hablé. Dios, susurré con voz rota, si existes, si realmente estás ahí como Carlo decía, yo me rindo, desisto, no puedo controlar esto, no puedo salvarla. Toda mi vida creí que podía comprar cualquier cosa, resolver cualquier problema, pero me equivoqué en todo. Las lágrimas me cegaban. Carlo dijo que la cura estaba gratis, de rodillas. Pues aquí estoy, de rodillas, derrotado, quebrado. No tengo nada más que ofrecer, excepto mi rendición total. Respiré profundo, temblando. Por favor, si hay algo de verdad en todo esto, si hay misericordia en algún lugar del universo, tráela de vuelta, devuélveme a mi hija, y pueden llevarse mi dinero, mi empresa, todo lo que tengo, pueden llevarme a mí si quieren, pero por favor, no se lleven a mi bebé, es inocente, ella no tiene culpa de que su padre sea un idiota arrogante que creyó ser Dios. El cuarto estaba en silencio, excepto por los sollozos de Juliana. Los médicos y enfermeras se habían quedado quietos, respetuosos ante nuestro dolor. El monitor seguía emitiendo ese pitido horrible, esa línea recta de muerte. Cerré los ojos, aún de rodillas, esperando no sé qué. ¿Un milagro? Eso solo pasaba en historias. En la vida real, los niños mueren y los padres ricos aprenden que el dinero no compra nada realmente importante. Pero entonces sentí algo. Un calor. Al principio pensé que era mi imaginación, el cerebro jugándome trucos en el trauma. Pero no. Era real. Un calor denso, casi tangible, llenó el cuarto. Era como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno, pero no era un calor incómodo. Era envolvente, extrañamente consolador. Abrí los ojos y vi a las enfermeras mirarse entre ellas, confundidas. También lo sentían. ¿Qué es? Empezó a decir una, pero no terminó la frase. Porque en ese momento, el monitor, ese monitor que había estado emitiendo el pitido de muerte por casi 3 minutos, hizo algo imposible. La línea recta parpadeó. Un bip pequeño, luego otro. El doctor corrió de vuelta al lado de la cama, pálido como un muerto. Eso no puede. Los bips empezaron a tomar ritmo, lento, irregular, pero estaba ahí. Un latido, otro. Los números en el monitor empezaron a subir. 20, 30, 40. El doctor puso sus dedos en el cuello de Beatriz, buscando el pulso. Sus ojos se abrieron enormes. «Tengo pulso», dijo con voz temblorosa. «Tengo pulso. Esto es imposible, pero tengo pulso». Las enfermeras entraron en acción, revisando todo, conectando cosas, midiendo. El ritmo cardíaco seguía subiendo. 50, 60, 70. Estabilizándose. El color empezó a volver a las mejillas de Beatriz. Sus dedos, que habían estado azules, empezaron a rozarse. Y entonces, ante mis ojos incrédulos, ante los ojos de cada persona en ese cuarto, ella abrió los ojos. Parpadeó despacio, confundida, como si estuviera despertando de una siesta. Me miró directamente. «¿Papá?»
dijo con voz débil pero clara. Juliana soltó un grito que era mitad llanto, mitad risa. Yo no podía hablar, no podía moverme. Estaba viendo a mi hija muerta volver a la vida. El médico estaba blanco, en shock, revisando los monitores una y otra vez, como si fueran a cambiar de opinión. «Papá», repitió Beatriz, «vi a un chico. Era muy bueno. Me dijo que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. Dijo que tú finalmente entendiste». Mi corazón se detuvo. «¿Qué chico, amor? ¿Cómo era?» Ella sonrió, todavía medio dormida. Tenía un moletón gris, estaba rezando. Me dijo que su nombre era Carlo y que te dijera que cumplió su promesa. El cuarto empezó a girar. Carlo, el chico que había muerto 3 semanas atrás. Cuando yo me vaya, usted va a entender. Beatrice va a estar bien. Ay Dios mío. Empecé a temblar incontrolablemente. Juliana abrazaba a Beatriz, llorando, riendo, besando su carita. Los médicos estaban haciendo pruebas urgentes, sin entender qué había pasado. En las siguientes horas, el hospital se volvió un caos controlado. Llamaron a especialistas, hicieron resonancias, tomografías, análisis de sangre. Cada estudio mostraba lo mismo, imposible, pero real. La degeneración neurológica se había detenido. Las lesiones en la materia blanca del cerebro, que habían sido extensas y progresivas, simplemente habían dejado de avanzar. Más aún, algunas áreas mostraban signos de regeneración, algo que médicamente no podía pasar con esa enfermedad. «Esto no tiene explicación científica», admitió el doctor Renzo 2 días después, mirando los resultados con cara de no entender nada. La enfermedad tenía un curso claro, degenerativo, terminal, y ahora es como si se hubiera congelado, como si algo hubiera oprimido el botón de pausa. Me miró con curiosidad. «¿Qué pasó en ese cuarto, señor Marconi?» ¿Qué podía decirle? ¿Que recé por primera vez en mi vida? ¿Que un chico muerto cumplió una promesa? ¿Que Dios decidió intervenir justo cuando yo solté el control? Simplemente dije, «Un milagro, doctor. Un milagro que no merezco, pero que agradezco con cada célula de mi cuerpo». Los especialistas suizos que habían estado siguiendo el caso de Beatriz pidieron permiso para estudiarla, querían entender, documentar, publicar. Yo les dije que sí, con una condición, que cualquier conocimiento que sacaran de su caso se usara para ayudar a otros niños de forma gratuita. Nada de patentes, nada de lucrar con el sufrimiento ajeno. Por una vez en mi vida, el dinero no iba a dictar los términos. Beatrice se recuperó rápido. En una semana ya estaba caminando otra vez. En 2 semanas, hablando con normalidad. Los médicos no encontraban explicación. Yo sí. Había una explicación que trascendía la ciencia, que no cabía en ningún journal médico, que ningún escéptico iba a aceptar. Pero yo la viví. Yo vi a mi hija muerta volver a la vida después de que rendí mi orgullo y pedí ayuda a algo más grande que yo. Hice averiguaciones sobre Carlo. Visité a sus padres en Asís, un pueblo precioso donde él había vivido. Me recibieron con una calidez que me avergonzó. Eran gente sencilla, humilde, devastados por la pérdida de su hijo, pero también llenos de una paz que desafiaba la lógica. La mamá de Carlo, Andrea, me mostró el cuarto de su hijo. Estaba lleno de materiales sobre la Eucaristía, carteles de santos, una computadora vieja donde Carlo había creado sitios web catalogando milagros eucarísticos. Carlo amaba a Jesús en la Eucaristía más que a nada, me dijo Andrea con lágrimas en los ojos. Decía que iba a usar Internet para enseñarle al mundo sobre los milagros. Quería que la gente supiera que Dios es real, que está presente, que actúa. Me mostró videos de Carlo, fotos. Era el mismo chico del hospital, siempre sonriendo, siempre en paz. Antes de morir, continuó Andrea, dijo algo extraño. Dijo, «Voy a poder ayudar a más gente desde el cielo que lo que pude aquí». No entendimos qué quiso decir. Ahora creo que sí. Le conté toda la historia, la enfermedad de Beatriz, nuestros encuentros en el hospital, sus palabras proféticas,
y lo que pasó esa noche. Andrea lloró, pero eran lágrimas de gozo. Es tan propio de Carlo, dijo sonriendo entre lágrimas, siempre preocupándose más por los demás que por sí mismo, incluso en su peor momento. Y ahora, desde donde está, sigue cumpliendo promesas. Me regaló un libro sobre la vida de Carlo, una estampita con su foto, y me hizo prometer que le contaría la historia de Beatriz a quien quisiera escuchar. Así que, antes de terminar, déjame preguntarte, ¿te está moviendo esta historia? Quiero saber si lo que vivimos hace eco en tu corazón. Y si crees que más gente necesita escuchar esto, dale al botón de suscripción. Necesitamos compartir historias como esta, historias que nos recuerdan que hay más en este mundo de lo que podemos ver o comprar. Volví a Turín un hombre diferente. Por fuera seguía siendo Stefano Marconi, el empresario exitoso, pero por dentro todo había cambiado. Convoqué una junta extraordinaria con el consejo directivo de mi empresa. Les anuncié que iba a vender el 50% de mis acciones. El dinero, más de 100 millones de euros, se usaría para crear una fundación, clínicas gratuitas en toda Italia para niños con enfermedades raras, investigación médica sin fines de lucro, apoyo a familias que estaban pasando por lo que yo pasé, que estaban gastando fortunas buscando curas que tal vez nunca llegarían. Algunos miembros del consejo pensaron que me había vuelto loco. Stefano, estás tirando una fortuna. Pero yo sabía algo que ellos no. Esa fortuna nunca fue realmente mía. Era prestada, temporal, sin valor real. La verdadera riqueza, me di cuenta, estaba en la gratitud, en el servicio, en reconocer que dependemos de una gracia que no podemos comprar. Empecé a ir a misa los domingos. Al principio me sentía ridículo, fuera de lugar, sin saber cuándo pararme o arrodillarme. Pero Juliana me ayudó, paciente. Ella siempre había tenido fe, aunque yo me burlaba de eso. Ahora yo era el que buscaba entender, el que hacía preguntas, el que leía sobre santos y milagros y la Eucaristía que Carlo tanto amaba. Beatrice creció sana. Cada mes de octubre, en el aniversario de la muerte de Carlo, viajamos a Asís. Visitamos su tumba, ponemos flores, encendemos velas. Le rezo ahí, le doy gracias. Le pido perdón por haber sido tan arrogante cuando lo conocí. Le cuento sobre Beatriz, sobre cómo está, sobre sus sueños. Siento, y sé que suena loco, pero siento que él escucha, que desde donde está, ese chico extraordinario que vivió solo 15 años, pero que amó más profundamente que muchos que viven 80, nos acompaña. Han pasado 10 años desde esa noche en el hospital. Beatriz tiene 16 ahora. Es una adolescente brillante, llena de vida, sin rastros de la enfermedad que debió matarla. Quiere estudiar medicina. Dice que quiere ayudar a niños como ella. Yo la apoyo totalmente. La empresa sigue siendo exitosa, sigo ganando dinero. Pero ahora entiendo su lugar. El dinero es una herramienta, no un dios. Es útil cuando se usa bien, destructivo cuando se adora. Les cuento esta historia, no para que me admiren a mí, porque no hay nada admirable en un hombre que tuvo que perder a su hija temporalmente para aprender a ser humano. Se las cuento por Carlo, porque ese chico, ese bendito Carlo Acutis, que murió de leucemia a los 15 años, que nunca tuvo dinero, ni fama, ni poder, cambió más vidas con su fe sencilla que yo con todos mis millones. Si me estás escuchando ahora y te identificas con el Stefano que yo era, con ese que cree que el control es todo, que el dinero resuelve todo, que tú puedes manejar tu vida con pura fuerza de voluntad y recursos, te lo digo con todo mi corazón. Estás construyendo sobre arena. Tarde o temprano, la vida te va a poner de rodillas, te va a presentar un problema que no puedes comprar para salir de él, una pérdida que no puedes negociar, un dolor que ninguna cuenta bancaria puede calmar. Cuando llegue ese momento, y créeme que llega para todos, acuérdate de Carlo Acutis. Acuérdate de un chico que eligió la entrega sobre el control, que confió en la gracia sobre la astucia, que amó más allá de lo razonable. No esperes a estar desesperado para soltar el volante.
No esperes a que todo se derrumbe para buscar algo más grande que tú mismo. La cura que necesitas, sea cual sea tu enfermedad, tu problema, tu vacío, no está a la venta. Está disponible gratis, de rodillas, en rendición, en confianza. Dios no acepta cheques, es verdad, pero acepta corazones rotos, orgullos destrozados, almas hambrientas de algo real. Y cuando te entregas así, cuando realmente sueltas el control, es cuando los verdaderos milagros pueden pasar. Tu dinero no te va a salvar, ni el mío me salvó. Pero la gracia sí salva, y está ahí, esperando, gratuita, infinita, para todos los que tengan la humildad de recibirla. Esa es mi historia. La historia de cómo un empresario arrogante aprendió que los verdaderos millonarios son los que tienen acceso al cielo, no a cuentas bancarias, gracias a un chico pobre que murió joven pero que vive eternamente, haciendo milagros, cumpliendo promesas, recordándonos que el amor es más poderoso que cualquier cosa que podamos comprar. Gracias, Carlo, por tu promesa, por mi hija, por enseñarme lo que realmente importa. Desde donde estés, sé que sigues ayudando a otros como me ayudaste a mí, y yo seguiré contando tu historia hasta que mi último aliento, para que nadie olvide que los santos no son solo del pasado. Están entre nosotros, viviendo vidas ordinarias con amor extraordinario, mostrándonos el camino a casa.